Bueno, pues vamos a empezar con la charla. LEDs versátiles, cómo la temperatura de color y la potencia están redefiniendo la iluminación. Pues ustedes son expertos en el tema, entonces quiero que esto sea interactivo, que nos estemos comentando nuestras experiencias. Vamos a hablar de 4 conceptos. Influencia de la luz en el estado de ánimo. Ahorita vamos a ampliar un poquito el tema, que para la zona de la Riviera Maya es clave para el estado de ánimo del turista, que es nuestro cliente más importante. Los requerimientos para que funcione bien un luminario con tecnología LED. Soluciones para cada necesidad. La gran ventaja del LED es la versatilidad que tiene en manejo de control de temperatura de color, de potencia, de rendimiento de color. Y bueno, al final las aplicaciones que el resultado final es lo que nos interesa. ¿Cómo influye la luz en nuestro estado de ánimo? ¿Alguien ha oído hablar del ciclo circadiano? Cómo nuestro metabolismo reacciona a la producción de melatonina. Cuando amanece, vemos en el ocaso tonalidades que tienden al azul cuando empieza a subir el sol. Y en el ocaso, cuando el sol se está metiendo, ¿qué tonalidad hay? Naranja, ocre. Entonces, ¿qué sucede en la mañana cuando tenemos el azul? Cuando nos despertamos, ¿cómo despertamos? Con el ánimo, ¿no? Con la pila puesta. Y en el ocaso, ¿qué sucede? Nos relajamos. Entonces, con la tecnología LED, con la iluminación artificial, lo que hacemos es emular el ciclo circadiano del ser humano para manipular nuestro estado de ánimo. Y bueno, ya estábamos hablando con una luz que tiende al ocre, al amarillo, podríamos llamarla luz cálida. ¿Qué sucede? Lo que decíamos, con esa luz cálida, si tiende a relajarse, ¿en qué lugares la aplicaríamos? En un restaurante, en una casa. Por ejemplo, ahora es muy común que en el sustituto de lámparas que antes eran de halógeno o de alguna otra tecnología, sea con tecnología LED el sustituto, y vamos a alguna tienda de autoservicio y compramos 6500 Kelvin, una luz muy fría para una casa. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos a la casa y nos peleamos con la familia porque estamos todos tensos, porque estamos generando la producción de melatonina. Entonces es una mala aplicación, hay que tener la aplicación correcta. La luz neutra, ¿en dónde la utilizaríamos? En una oficina, en un lugar público en donde necesitamos que la gente esté activa. Si ponemos luz cálida, la gente se va a relajar y no va a producir. Entonces sería una aplicación incorrecta. Y la luz que sería muy fría, ¿no? Ya arriba de 5000 Kelvin. Normalmente lo que encontramos de producto chinito es 6500 Kelvin. Ya tiende mucho al azul. Ya es, pues a mi parecer, una luz desagradable. Hay quien piensa que por poner una luz fría en un lugar de calor como Cancún o la Riviera Maya, sentiríamos menos calor. No es cierto, y lo que sí está haciendo es alterarnos. Entonces, por ejemplo, para el tema hotelero, para un huésped, ponemos eso en su habitación y lo vamos a volver loco. Lo que necesitamos es que esté relajado, que descanse para cuando regresa de la fiesta o al otro día que va a ir a la playa, que esté recuperado.
Ahora, ¿qué requerimientos necesitamos para la operación de un luminario con tecnología LED? Aquí los ingenieros pues, se van a identificar, si recordamos la ley de Ohm, lo que nos enseñaron desde la secundaria, el voltaje más corriente por corriente pues, da la potencia. Y si lo vemos al revés, la potencia entre el voltaje nos da la corriente que se mide ¿en qué? En amperes. Entonces, ¿qué ventaja tenemos en ciertas aplicaciones por el tamaño del espacio? Normalmente la energía, ¿en qué voltaje? Cuando es a nivel residencial, la recibimos en México. 100, 127 volts. Y bueno, es un voltaje seguro para que si uno se da un toque, no tenga una descarga importante. Pero hay algunos inconvenientes al tener un suministro de energía eléctrica con un voltaje bajo. Entonces, en algunas aplicaciones como la parte comercial o el alumbrado público, que vamos a recorrer grandes distancias, ¿qué sucede con un voltaje bajo y se requiere un mayor amperaje? Hay una caída de tensión. ¿Y cómo resolvemos esa caída de tensión? Que no exista la caída de tensión. El calibre del conductor lo tenemos que aumentar y eso hace que la instalación eléctrica tenga un mayor valor. Entonces, lo que se hace para resolverlo es aumentar el voltaje. Entonces, en una tienda departamental o en una tienda de autoservicio, habitualmente se estila alimentar a 277 volts. Se evita la caída de tensión y se reduce la sección del conductor, entonces se ahorra en instalación eléctrica. Lo mismo sucede en el alumbrado público, es muy común que se alimente a 220 volts. En el tema industrial también hay muchas variantes en el suministro de energía y en algunas se sigue usando 220, 240, 254 porque antes la parte industrial se iluminaba con aditivos metálicos y los balastros eran electromagnéticos, llevaban una bobina y entonces de ahí se seccionaba, ¿no? O si se alimentaba con una fase, dos fases, cómo se iba derivando. Entonces, bueno, en instalaciones existentes se sigue manejando en alumbrado esos voltajes y no hay ningún problema. Ahora, ¿qué usamos con los luminarios tecnología LED? Que antes no existía, salvo aplicaciones fluorescentes con balastros electrónicos. Usamos el voltaje universal desde 100 hasta 277 volts. Entonces, no importa la aplicación, podemos usar un luminario para cualquier instalación eléctrica existente o como sea el diseño eléctrico de los ingenieros. Ahora, la cantidad de luz que se requiere para efectuar una actividad en un espacio. ¿Alguien ha oído hablar de la NOM 025? La NOM 025 la emite la Secretaría del Trabajo y son los niveles mínimos adecuados para realizar una actividad en un recinto. En la actualidad, ya para el tema de oficina o para fábricas y muchas otras actividades, hay una inspección en donde si no se cumple con el mínimo de nivel de iluminación sobre un plano de trabajo que se mide en luxes, hay una multa, hay una sanción y puede haber hasta clausura del negocio. Entonces hay que cuidar los niveles de iluminación y hay que acercarse a expertos en el ramo que hacen un proyecto de iluminación, el artefacto, el luminario adecuado para esa aplicación. Y bueno, la NOM 025 además es pues bastante light. La verdad existen algunos otros manuales mucho más precisos
que manejan de manera más específica niveles de iluminación, entre ellos la IES, que es una sociedad de ingeniería en iluminación, que es de lo más serio en el mundo, de origen en Estados Unidos, y está la sección México, desglosa mejor los niveles de iluminación que se requieren para cada espacio. Entonces, bueno, ya vimos que un nivel por abajo de 300 luxes es para un espacio de relajamiento. Un nivel medio, que la NOM 025 marca como un nivel mínimo recomendado para trabajos de oficina y algunas otras actividades, serían 300 luxes. Y para ciertas actividades, ya niveles mucho más altos, 500, 600, 700, por ejemplo, un quirófano, un lugar donde se hacen trabajos muy meticulosos como relojería o una actividad deportiva, pues requieren niveles muy altos. Ahora, ¿cómo se logran esos niveles de iluminación? ¿Qué tenemos que prever en el espacio para poder lograr el nivel adecuado de iluminación? Cada luminario tiene ciertas características que hay que tomar en cuenta. Una es la curva de distribución, es cómo emite la luz, hacia dónde la dirige, si es luz concentrada, si es un haz de luz abierto. Y la otra es el flujo luminoso, la cantidad de luz que emite el artefacto, se mide en lúmenes. Y después es el diseño de ese espacio. Trabajamos en tercera dimensión, entonces hay que conocer el espacio y los niveles de reflectancia que tienen los elementos, el muro, el plafón, el piso y el mobiliario que lo va a componer. Cada objeto tiene una capacidad de reflejar la luz. Entonces todos esos porcentajes, mientras menos refleje, más absorbe, y entonces también eso se tiene que tomar en cuenta. Y otro punto que es clave es la reproducción cromática. Si ven aquí en la foto, del lado derecho la fresa se ve con un color vivo, el rojo, pues se hace apetecible la fruta, del lado izquierdo se ve apagada. Esto se mide en una escala de 0 a 100. 100 es la perfección, la única fuente de luz perfecta es el sol. Y lo que se hace con la luz artificial, con los luminarios, es emular ese 100. Es prácticamente imposible. Con la tecnología LED ya hablamos de las temperaturas de color de la luz cálida, la neutra, la fría. Un buen luminario tecnología LED, como mínimo en temperatura fría o neutra, debe de estar en un rango arriba de 80. Un luminario con tecnología cálida tiene que estar con un rango mínimo de 90. Esto es importante porque han visto algunos espacios con luz muy fría que se ve hasta nebuloso, el ambiente se ve grisáceo. Es porque el índice de reproducción cromática del luminario es malísimo. Y es porque los LEDs con los que se compone el luminario son de muy baja calidad. Entonces también hay una relación de precio-calidad en la iluminación LED, en la construcción, en la disipación de temperatura, en la versatilidad. Son muchas cosas a tomar en cuenta, en la eficacia, cuántos lúmenes por watt obtenemos. Entonces todo eso se tiene que contemplar. Y bueno, ya hablamos de todo cómo se compone un luminario. En el caso de los luminarios con tecnología LED, tenemos que empezar con el cuerpo. Se usa mucho la inyección de aluminio a presión o extruidos de aluminio, y ahora ya hay plásticos técnicos o termoplásticos que disipan la temperatura prácticamente igual que el aluminio. Es muy importante porque cuando hablamos de un LED, normalmente es común que digamos que un LED es de 1 watt, y no es cierto, eso no existe. Un LED se obtiene la potencia en base a la corriente de alimentación,
Y eso ya es corriente directa y es en miliamperes. Y bueno, ya es un tema ingenieril que ya sería otra plática. Entonces, si hablamos de los principales enemigos de un LED, es la corriente de alimentación y la temperatura. Tenemos que alimentarlo de la forma adecuada. Por eso, si se fijan, la mayoría de los luminarios con tecnología LED tienen muchos LEDs y están dispersos en todo el cuerpo del luminario. Y el luminario es inyección de aluminio y, por ejemplo, este luminario tiene aletas para disipar esa temperatura. Entonces, un buen luminario tiene todo un diseño en la cantidad de LEDs de acuerdo a la potencia que queremos obtener y la disipación de temperatura. Mientras más frío trabaje un LED, más eficaz es, más lúmenes por watt obtenemos. Un mal luminario habitualmente en la actualidad está por abajo de 80 lúmenes por watt. Un buen luminario ya con las pérdidas por sistema puede estar hasta arriba de 140 lúmenes por watt. Entonces, hablar de cuántos watts tiene un luminario y compararlo contra otro, 20 watts contra 20 watts, ya no sirve en la tecnología LED. En la tecnología LED tenemos que hablar qué flujo luminoso tiene. Y entonces ahí ya estamos hablando del diseño del cuerpo, ya estamos hablando de un luminario realmente. Y bueno, son muchas otras cosas. Tendríamos que hablar también del factor de potencia de la fuente, del driver, porque si es un bajo factor de potencia, metemos ruido en la línea y empezamos a tener hasta multas por parte de CFE porque le estamos regresando basura. Y bueno, ya estuvimos hablando de varias aplicaciones: industrial, residencial, comercial, institucional, que pueden ser oficinas, un hospital, e iluminación exterior. Ahora, si hablamos del pasado, ¿qué existía en luminarios? Un luminario era para un solo requerimiento, tenía una sola aplicación. Eso nos generaba tener grandes inventarios o muchos modelos de luminarios para ir resolviendo cada una de las necesidades del proyecto. Eso, por supuesto, generaba una mayor inversión en la compra, luego en el consumo y luego en el inventario para el mantenimiento. Y también el almacenaje. Necesitábamos más espacio para guardar todos esos luminarios. Hoy, ¿qué necesitamos? Cada vez es ser más prácticos y generar ahorros. En esto de la tecnología de LED, hablando de ahorros, también se trabaja mucho en el retorno de inversión. En la actualidad, cuando vamos a hacer un retrofit o un recambio, también vemos cuánto se va a ahorrar en energía y entonces vemos un análisis en el costo kilowatt hora promedio del cliente y se le hace un estudio de retorno de inversión para ver en cuánto tiempo se recupera. Habitualmente un buen proyecto de retorno de inversión, ¿cuántos años se lleva? 2 años, 3 años, cosa que antes de que la tecnología LED madurara, ni pensarlo, no había modo de hacer proyectos viables con un retorno de inversión rápida. Y bueno, ahora vamos a hablar de ciertos luminarios de esa versatilidad. Entonces, ahorita traemos algunos ejemplos de cómo está evolucionando la tecnología LED. Aquí veríamos 54 modelos de luminarios dependiendo qué queremos hacer. Esas 54 necesidades de aplicación, ahorita estamos poniendo un ejemplo de 5 modelos de luminarios. Entonces, ya estuvimos hablando de la temperatura de color. Luz cálida, luz neutra,
luz fría, y también ya estuvimos hablando de la potencia, de la corriente, del voltaje de alimentación. Vamos a poner de ejemplo este luminario. Con este luminario podemos resolver varias aplicaciones. Es un luminario en donde tenemos ya partes switchables. En un solo luminario podemos escoger 3 potencias, 100, 120 o 150 watts, dependiendo de la cantidad de flujo luminoso que se requiere para lograr sobre el plano del trabajo el nivel de iluminación adecuado. Y la otra, dependiendo la aplicación, es qué temperatura de color queremos. Una temperatura de color que tienda a lo cálido, a lo neutro o a frío. Y la otra gran ventaja es el voltaje de alimentación, desde 100 hasta 277 volts, todo en un solo luminario. Este luminario es IP65, o sea, este luminario se usa mucho en aplicaciones industriales, en bodegas o en fábricas, y también puede usarse en exterior, por ejemplo, canchas de básquetbol, en tiendas también, porque ya podemos tener una temperatura cálida con un índice de reproducción cromática bueno. Y la otra también es el grado de protección mecánica, IK08, también está a prueba de impactos. Si lo ponemos en una cancha de tenis y le dan un pelotazo, no le va a pasar absolutamente nada. Y bueno, aquí para las inclemencias del tiempo en Cancún, que todos los días puede caer una lluvia torrencial de 10 minutos y luego salir el sol a todo lo que da, una humedad relativa muy alta todo el tiempo, es ideal tener luminarios con estas características. Luminarios como antes era muy común tener los wall packs, que eran con cristal de borosilicato, unos monstruotes, y eran aditivos metálicos o vapor de sodio en alta presión. Ahora ya se empezó a hacer en esos cuerpos luminarios con LEDs adentro, pero no era la aplicación correcta. Entonces ahora ya tenemos cuerpos que están diseñados exclusivamente para LED, que mandan la luz hacia adelante, que es una de las grandes ventajas que tiene el LED. Y este luminario también podemos tener diferentes temperaturas de color, voltaje universal y 3 potencias. Otro punto importante es que se pueden atenuar con 0,10 volts. Esto quiere decir que podemos tenerlo integrado a un sistema de control y, por ejemplo, tener fotoceldas para que en la oscuridad enciendan de forma automática, o tener sensores de presencia, y a lo mejor tenemos un programa en donde cuando no detecta movimiento esté atenuado al 30% y cuando detecta movimiento se vaya al 100%. Entonces, en un proyecto de ahorro de energía se vuelve exponencial el beneficio y obviamente el retorno de inversión se acelera. Por ejemplo, para la aplicación... Sí, de hecho, aparte de los cables de alimentación, aquí está el control. Entonces, en un sistema de integración, como los que manejas, José Luis, puede funcionar muy bien. Es muy importante mencionar el encendido instantáneo de los LEDs también, comparado con la tecnología anterior, que tenía que enfriarse otra vez la lámpara y el sistema tardaba mucho en volverse a recuperar. Cierto, Fer. En aplicaciones industriales, cuando se usaba aditivos metálicos o vapor de sodio, si había un corte de energía, la lámpara tenía que enfriarse para luego volver a encender. Y eso podía llevar 8 minutos, 10 minutos. La tecnología LED tiene la ventaja de ese reencendido de forma instantánea. Entonces, por un tema de seguridad también es una gran ventaja. O si hay un corte y tenemos una planta de emergencia, no necesitamos tener un luminario adicional de respaldo con baterías, sino ya está integrado de forma directa a los luminarios. Entonces ahí tenemos otro beneficio en ahorro de instalación eléctrica y seguridad.
Bueno, este luminario no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero es muy similar a ese Wallpack, de menor potencia, más estético y tiene el sensor integrado. Entonces este puede ser una muy buena aplicación para la zona. Y bueno, ahora para parques, andadores, en áreas públicas, los hoteles, ya se están usando luminarios que no son el de alumbrado público convencional. Entonces aquí también hay una gran aplicación, se puede controlar y también tiene varias potencias, 60, 80, 100 watts, 4000 y 5000 Kelvin. Normalmente para alumbrado público lo que se utiliza es 5000 Kelvin por la agudeza visual. Ahí lo que necesitamos es percibir el objeto. Ahora sí que no nos interesa si vamos en el coche de qué color es el perro que va cruzando, lo que nos interesa es verlo. Pero en un área pública, en una plaza o en un parque, sí necesitamos tener una mejor resolución cromática y una temperatura de color más agradable para un espacio de convivencia. Entonces este luminario, en vez de estar en 5000 Kelvin, lo recomendable es que se ponga en 4000 Kelvin. Y también tiene los sistemas de control, que puede ser por horario. A lo mejor en un parque o en una plaza pública podemos tener al 100% programado de que oscurece a lo mejor hasta las 11 de la noche, 12, y posteriormente toda la noche, ya nada más por un tema de seguridad, de no estar en penumbra, lo bajamos al 15 o al 20%. Y bueno, ahora algo que se ha vuelto un commodity son los luminarios tipo panel. Lo más común es que sean de 60 por 60 o 2 pies por 2 pies, de 30 por 1,20, que es 1 por 4 pies, y de 60 por 1,20, 2 por 4 pies. Antes se llamaban flat panel, eran muy esbeltos. Ahora la tecnología que se usa es backlight y los módulos de LED ya están aquí en la parte superior, ya no están en el canto. Entonces son luminarios mucho más estables, con mayor eficacia, porque al estar los módulos de LED en la parte superior lo manda hacia adelante. Y la otra ventaja es que ya es switchable en temperatura de color. Lo más común en los paneles era 4000 Kelvin, o los paneles muy chafitas eran 6000, 6500 Kelvin. Ahora ya tenemos la ventaja de poder switchar cálido, neutro o frío. Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo también, adicional a tener un panel tradicional de 60 por 60, ahora estamos sacando al público un luminario que le llamamos marco. Funciona con el mismo plafón modular, la misma galleta, se pone alrededor, es rígido, y entonces lo que vemos es ese cuadro iluminado y también el perímetro nada más. Entonces para proyectos de oficina, la parte central pones la galleta del plafón, de la custón. ¿Sí? O sea, descansa en la T de la suspensión visible, pones ahí el luminario, tiene una cejita, y por arriba pones el plafón. ¿Qué diferencia de lúmenes da respecto a uno de estos? El mismo. ¿Lo mismo ese que este? Sí. Lo concentras en el perímetro, en la periferia. Uh-huh. Entonces, bueno, ya vimos cómo muchas soluciones o muchas aplicaciones se pueden resolver de manera fácil con luminarios que son más versátiles, que puedes tener un voltaje universal, temperaturas de color diferentes y en algunos casos también las potencias diferentes, con un índice de reproducción cromático alto. Todo esto es la tendencia del mercado en tecnología LED.
y obviamente todo controlable. Ya vimos que muchos son atenuables 0,10 volts y se pueden controlar con un sistema. Por ejemplo, ahora en las tiendas de autoservicio es muy común que estén monitoreando los consumos. Obviamente tienen refrigeración, tienen aire y tienen iluminación. Entonces, todo lo monitorean de manera remota y todo está en un sistema de control central. Entonces, es la tendencia. ¿Tiene la opción a fase? ¿Tengo opción a fase? ¿También en algunos? En algunos luminarios sí, por corte de fase, pero es mucho en downlights y es más para uso residencial, para instalaciones en donde no estuvo previsto el que iba a haber un sistema de control, porque no es tan estable como tener un 0,10 o por ejemplo ahora Dalí, que es más en Europa. En México es poco usual.